Jessica y Pablo Lemos, dueños y fundadores de Mi Gusto. Nacimos en Villa de Mayo, una historia bien desde abajo. Hoy en día son 39 tiendas. El salto más grande lo hicimos cuando comenzamos a franquiciar. Entraba a trabajar en la Yela a las 10 de la noche, en McDonald's a las 7 de la mañana y a la 1 entraba al colegio. Arrancó como roticería, que no íbamos tan tarde que nos quedábamos en el local y a la mañana abríamos. Lucy fallece, nos dijo en ese momento, traten de disfrutar la vida, no habrá más locales. La primera fábrica fue la casa de nuestro papá. Veíamos que nuestras empanadas se empezaban a romper, entonces empezamos a armar separadores. Nosotros nos enseñó la calle y decir, che, mira, todo esto lo sabemos hacer. Nos pasó algo bastante heavy en un momento con un político. Hablaste de futuro, dijiste 2030, ¿qué esperan? ¿Cómo fueron formándose ustedes a medida que iba creciendo la empresa? ¿Qué significa el dinero para ustedes? ¿Qué tenía la pizza y la empanada para que vengan a probarla de diferentes Su lugares? gusto. Queremos me gustar a las personas. Nuestro propósito es lograr que a través de la empresa cada persona que ingresa a trabajar salga una mejor persona. Imagínatelo, visualizalo, que si le pones toda la actitud positiva, va a suceder. La Fábrica Podcast. Creando valor. Bienvenidos Jessica y Pablo Lemos a La Fábrica, dueños y fundadores de Mi Gusto. Es un placer que estén acá. Es una entrevista muy difícil y muy linda porque acá son las 8 de la noche y estamos muertos de hambre y tener estas cosas acá nos mata. Así que nada, gracias por venir. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes. La verdad que para nosotros es un placer. Primera vez que dan una charla así tan extendida, en exclusiva para la fábrica. Estabas un poco nerviosa, pero ya está relajada. Total, sí. Tranqui, que es una charla de amigos y queremos conocer la historia de ustedes. Así que es contar su propia vida. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarnos. No, gracias. ¿Tenían un regalito? No quiero spoilear, pero... ¿Ya lo querés? Qué ansiedad. No sé. Ojo. Si querés esperamos. A ver si pueden A cerrar ver. los ojos. ¿Tenemos que cerrar los ojos? Sí, tienen que cerrar O los sea, en la ojos. casa también. Sí. A ver. El tema es en Spotify. Vale, enojo con lo que haces, ¿eh? No, bueno, está cerrando. ¡Tarán! No. Muy difícil. El trofeo. La empanada de oro. Nuestra primera empanada de oro. La empanada dorada la tienen ustedes. Muy bueno. Gracias, chicos. Son unos genios, gracias. Bueno, qué bueno. ¿Qué onda? ¿Cómo arrancaron? ¿Cuándo empezó Mi Gusto? Bueno. ¿Y por qué? En realidad la historia arranca en el 99, pero inició desde el corazón de nuestra vieja, que Lucía, pero en realidad fue mucho antes. Por eso me gustaría contar un poquito la historia de ella. Ella era entrerriana, de un pueblito que se llamaba Con Cristo Bernardi, muy chiquito el pueblito, que capaz que no lo registran, pero bueno, hija de, o sea, 12 hermanos, ella la número 9, y bueno, o sea, la tuvieron media complicada. A los 10 años ya tenían que salir a laburar, o sea, vendían naranjas, hacían pan casero y lo tenían que salir a vender, y bueno, o sea, se la rebuscaban desde ya muy chiquitos. Uh-huh. Lo que sí, cuando ya cumplían 14 años se venían hacia Buenos Aires porque, bueno, en el pueblo no tenían posibilidades, entonces querían buscar un futuro mejor, entonces tenían que emprender el viaje. Y cuando ella llegó acá a Buenos Aires, ya vieron otros hermanos esperándola y arrancó laburando como niñera. Ella estuvo trabajando como niñera varios años, ahí es donde ella aprendió de repente a cocinar, a limpiar y a cuidar los niños sobre todo, ¿no? Y bueno, ella no iba identificando, pero lo que más le gustaba era cocinar. O sea, desde chiquita ya lo venía haciendo. Y cuando ya se fue haciendo más grande, ya pudo estudiar cocina, tomó sus cursos y demás, pero era como siempre el plan B, porque en sí siempre se dedicaba al servicio doméstico ella. Uh-huh. Bueno, a sus 28 nació Pablo, después a sus 35 nací yo, y bueno, ahí emprendió con un local, pero no le fue muy bien. Lo había hecho en sociedad con nuestros hermanos y eso, pero no le había empanadas. resultado. No, era un local que tipo comía al paso, algo de eso, pero bueno, no le había resultado. Una roticería. Ok. En la zona de Malvinas, Argentina, en Los Polvorines. Frente a la comisaría. Picante. Picante. Bueno, después ella retoma con el trabajo de servicio doméstico, trabajaba en Martínez, hasta que en el año 98 queda desempleada. Ahí es donde de vuelta tiene que empezar a ver, che, ¿qué cazzo hago, no? O sea, tenía que rebuscársela. En eso le surge la posibilidad de un local que
que era de una italiana. Ella lo trabajaba como roticería y resulta que ya estaba muy grande y no lo podía laburar más. El local le quedó con los hornos, con heladeras, con mesas y todo. Entonces, bueno, el desafío era tomar el local y ya venía con todo, ¿no? Entonces nuestra vieja dice, che, pero bueno, me interesa. Lo fue a ver. Uno de sus hermanos le dice, Lucía, acá vas a durar un mes, te vas a cagar de hambre. O sea, no, es un local que tiene 2 metros de frente por 6 de profundidad y está metido en una calle que pasaba un auto por hora casi. A la vuelta de la vuelta, era a la vuelta de la vuelta Claro, de la claro. vuelta. No pasaba nadie. No. No pasaba nadie, no pasaba nadie. Y dice, mirá, la verdad que yo confío en que me va a ir bien. Tengo actitud, le voy a meter para adelante. No hay otra. O sea, estoy jugada y le voy a meter con todo. Y bueno, ahí es donde ella arranca, en el local de Don Torcuato, es el primero que tuvimos. Arrancó como roticería. Hay una anécdota, que el día que estaban por abrir ya, todavía no tenía nombre el local. Y una de las tantas tías también estaba cortando ahí láminas de cartulina, letras, ¿viste? Como para empezar a conjugarlas. Y le dice, che, Lucy, decime cuál va a ser el nombre del local. Y ahí mi hija dice, che, pará, te voy a explicar. Este local va a ser como mi casa. Entonces, los clientes van a ser como esos invitados cuando yo soy anfitriona. Y cuando prueben el producto que yo les voy a dar, va a ser mi gusto el que va a estar comiendo. Ok, bueno, ¿cuál es el nombre? ¿Me podés explicar? Ya te lo dije, es mi gusto. Muy grosa. Impresionante. Impresionante porque la realidad es que si vos nos preguntás hoy, no sé si es el nombre más marketinero, pero sí te puedo decir que es el mejor nombre que le pudo haber puesto a nuestra mamá. Sí, tal cual, tal cual. Y bueno, así es como arrancó ella con todo, con la vieja con mucha valentía, agallas no le faltaba. ¿Ustedes qué edad tenían ahí? Mira, yo en ese momento tenía 9 años y Pablo ahí tenía 16. Fue cuando tomó el local en el 99. Y bueno, ya Pablo en ese momento estaba en la secundaria, ya empezó en la época de las pasantías y bueno, las tomó. Dijo, che, ¿quién se anota para laburar acá? Pimbiti. ¿Quién se anota para allá? Listo, se anotaban todas. La cuestión es que él arrancó a trabajar en McDonald's y después trabajó en Shell también. Entonces, el pibe se estaba sorteando entre la casa de comidas rápidas, entre la estación de servicio, estudiaba un poco y después colaboraba en el negocio familiar. ¿Hasta qué edad laburaste en McDonald's? Hasta los 18. Hasta los 18 Y años. después te fuiste a Shell. No, en Shell empecé a trabajar a los 17 también con permiso. Los dos fueron con permiso O sea, ¿trabajabas en los dos a la vez? El último año sí. Ya cuando estaba decidido de que quería ir al local de Lucía, de mi vieja, dije, necesito juntar dinero. ¿Cuánta Entonces, gente había en el local trabajando de tu vieja? En ese Cuando vos momento fuiste. no había nadie. No había Estaba nadie. ella y en conjunto con los familiares que venían y de repente te decían, che, te ayudo a armar cajas, te ayudo a atender el teléfono. No, Todo no entre había nadie. ustedes era. todo entre Ah. nosotros. ¿Y vos laburabas en McDonald's y en Shell porque no alcanzaba para, digamos, no le iba bien al local todavía o el local ya le iba bien y les daba un ingreso para que ustedes puedan vivir? La realidad es que no, el local estaba emprendiendo recién y a él le surgió la posibilidad de 2 multis y que no lo dudó. La realidad es que, a ver, nosotros venimos de ahí de Villa de Mayo, nacimos en Villa de Mayo, y una historia bastante bien desde abajo, viendo a mi mamá cómo emprendía y cómo también iba tratando de hacer alguna cosa, particularmente emprender algún negocio, un emprendimiento. También en ese momento vendía ropa, que me acuerdo que nos mandaba a comprar por lo menos acá a Capital, corderito, que no me lo olvido. Corderito para las camperas. Y bueno, me gustaba trabajar. En la multi aprendí el servicio, aprendí cómo hacer las cosas, los procesos, la calidad. Es algo que me empecé a apasionarme con las cosas. Mirá. De trabajo, de cómo fue una escuela. En ese momento
estaba mal catalogado de que te explotaban, te pagaban poco, pero la verdad que para mí fue una escuela totalmente. O sea, es un preconcepto ese. Es Ese que te explota, es todo un preconcepto. Totalmente. Realmente, si estás arrancando, poder tener una experiencia en ese tipo de lugares es un aprendizaje total. ¿Y cómo fue ese primer año tuyo de laburo acompañando a tu mamá? Mira, el último año que estaba trabajando en los dos lugares fue bastante duro ahí. Fue cuando entraba a trabajar en la Yela a las 10 de la noche. Estaba hasta las 6 de la mañana en el turno noche. Luego entraba a trabajar en McDonald's a las 7 de la mañana. Salía a las 12. Y a la 1 entraba al colegio, a la secundaria. Hasta las 5 de la tarde. Viví un montón de experiencias ahí. ¿Dormías en el colegio? Sí. Tengo una anécdota que estaba así. Y de repente, ¡blum! La cabeza contra el banco, se me dan todos así. Pero bueno, ya me conocían los profesores, me conocían mis compañeros, sabían cómo lo que estaba haciendo con el doble trabajo, estudiar. La llamaba a mi mamá 2 o 3 veces por semana, venía a retirarme, por favor, me siento mal, tenía un sueño bárbaro y no podía aguantar, me pasaban las estaciones de trenes, tenía que bajar en Villa de Mayo, me iba hasta Granbur, del Viso, terminaba, dormidísimo, en las bodegas de McDonald's, dormido totalmente. Qué tremendo. Tremendo. Y entonces, ¿cómo siguió la historia? ¿Vos ya creciste un poco más? Yo estaba laburando, la acompañaba a mi mamá, no me quedaba otra, tenía que estar ahí. Pero bueno, mi gusto arranca como roticería, vendiendo pollo al espiedo, papas fritas, todo lo que te imagines de una roticería. En eso ya mi vieja se da cuenta que Pablo ya no daba más. En algún momento se tenía que cortar eso y él también, estaban dialogando ahí, que ella te dijo, venite para acá, y vos le dijiste, bueno, ahí... Tal cual, bueno, ahí fue una decisión donde el último año la idea era, bueno, juntar un dinero y asociarnos. Entonces, asociarme ahí con ella y decir, listo, me vengo a trabajar directamente para acá. Bueno, comenzamos el trabajo, la verdad que los primeros momentos, uno viniendo desde un lugar donde las hamburguesas, si estaban 10 minutos más, había que tirarla, tenía todo un proceso de vencimiento. Momento duro, chicos. Momentos duros donde... Muy duro. Mi vieja era súper austera y Pablo vino con procesos de McDonald's. Multi, que, che, mirá, esto si pasan 5 minutos hay que tirarlo. Pero mi vieja decía, che, pero pará, si no vino Valentino a buscarlo es problema de Valentino, o sea, ¿por qué lo tengo que tirar yo? Y realmente creo que eso fue clave para el éxito. Mirá. Sí, la clave estuvo ahí, en poder crear un producto que no importaba si la culpa de quién era, digamos. Nosotros queríamos entregar a tiempo, caliente, que no le demore el pedido, que era algo crucial para nosotros. En ese momento estábamos en Don Torcuato y empezó a hacer tanto la popularidad del local que venían a comprarte de todos lados, de Villa de Mayo, de Kilómetro 30, es como decir de acá que vengan de San Isidro, Bécar, que vengan de Colegiales o Belgrano, acá donde estamos acá en Martínez. Entonces, Pablo, perdón, eras jefe de cocina, entonces tu primer puesto, digamos, fue jefe de cocina. No, el primer puesto entré en el servicio, atención al público. Luego vas creciendo, vas pasando por áreas y bueno, vas operando en cocina, en el lobby, Automac, creces, después pasás a... No, pero te hablo de Mi Gusto ya. Ya de con tu mi mamá. gusto, yo creí que me estabas hablando... Claro, pero capaz estabas en atención al cliente o estabas en la cocina, como venías profesionalizado Lo de de McDonald's. la vieja, ella y él. Entiendo. No, hacías la todo. cocina estaba Lucía, la tu mamá, y aparte ok. fue un momento muy difícil, porque en algún momento tuvimos que dejar de vender los productos que estábamos vendiendo y ya inclinarnos hacia los productos ganadores, que eran la pizza y la empanada, y no le vendíamos a nadie. O sea, teníamos nuestros clientes fijos que venían a comer su sándwich de milanesa, su vacío al horno, que esto y lo otro. Ahora, pizza y empanadas no le vendíamos a nadie. ¿Por qué? Porque era ya muy segmentado. Ahora, si hubiésemos tenido empleados en ese momento, yo creo que la hubiésemos tenido muy complicada. O sea, porque la bancamos porque era la familia nomás. Pero bueno, creo que los primeros 2 meses vendíamos 2 pizzas por día y 6 empanadas. Mi gusto es un todoterreno. Nosotros arrancamos en la crisis. El golpe fuerte donde había que pensar y no te podías quedar. Entonces,
y hemos atravesado, incluso ahora con este último momento y lo que hemos pasado, pero nacimos en medio de la crisis nosotros. Era pensar y había que... estaba mi vieja sin laburo, no teníamos trabajo y había que meterla en negocio, arreglar la moto, el ciclomotor. En ese momento era el espiedo, haciendo vacío al horno y bueno, así fuimos sacando todos los productos, nos fuimos quedando con las pizzas de las empanadas. En ese momento creo que estaban, no sé si 4 pizzas por 10 pesos, me acuerdo en ese momento. Perdón, entonces se quedaron con los productos que menos vendían, pero sí eran los que podían producir. Exactamente, porque dentro de todos eran más económicos, la carne se había disparado. Imagínate, estábamos ya pisando el 2001, entonces teníamos que tomar una decisión. Y creo que la pizza y la empanada eran lo que más le convenía al cliente. O sea, crisis en la Argentina, ustedes tenían muchísimos productos, la gente venía de muchos lugares a comprar la roticería de ustedes a mi gusto, pero sin embargo... No, esa fue la etapa siguiente. Cuando ya está bien. empezó a conocer la pizza y la empanada, ya la gente empezó el boca a boca, y ahí ya empezamos a... ¿Y qué hizo que la gente empiece a conocer la pizza y la empanada de ustedes y empiece a venir de todos lados? Porque la verdad que, pizza y empanada venden por todos lados. O sea, ¿qué tenía la pizza y la empanada de ustedes para que vengan a probarla de diferentes lugares? Su gusto. Ya te lo dije el nombre. Todo bien. Nosotros lo que hacíamos es diferente, el primero atendido por sus dueños, ¿no? Eso es clave. Estábamos nosotros a rajatabla. Y cuando está el dueño ve todo. Entonces, eso lo que fue parte del principio es enfocarnos realmente en el cliente. Eso fue la diferencia. Nosotros nos enfocamos siempre netamente en el cliente. Desde que se terminaba un turno un sábado a la noche y se demoraban los pedidos, entonces a decir, listo, separemos estos pedidos que se demoraron más de tal y tal tiempo, le hacíamos nosotros una nota a mano, le escribíamos a mano, al otro día iba ella o yo en la motito, se la llevábamos hasta el domicilio. El domicilio, nosotros mismos, hola... Hola, somos nosotros los que te demoramos ayer. Te pedimos disculpas. No. Entonces, y pidiéndole disculpas al cliente por haber demorado el pedido la noche anterior y obsequiándole un vale, un descuento para la próxima compra. Entonces los clientes nos llamaban y nos preguntaban realmente si me vinieron, me dejaron este sobre acá, queríamos saber si eran ustedes. Sí, éramos nosotros. La verdad que anoche tuvo una demora en su pedido y queríamos compensarlo de esta forma, entonces... Eso fue parte de estar en el todo, es decir, queríamos cuidar al cliente, no había chance de perder un solo cliente. Entonces pasa el 2001, toman esa decisión muy acertada, pero muy difícil. ¿Y cuándo empiezan las buenas? ¿En qué año? ¿Y qué es lo que pasa, digamos? ¿Abren un local más? ¿Cómo fue? Y las buenas empiezan a partir del 2004, 2005, donde ya, como dijo Pablo, la popularidad ya se visualizaba. Entonces, de ahí en adelante ya era mucho más fácil todo. Uh-huh. De hecho, empezamos a aplicar estrategia de marketing sin saber que lo estábamos haciendo. Por ejemplo. Primero y principal, vivíamos en el local. Ya en el local nosotros teníamos un espacio donde vivíamos, porque nos íbamos tan tarde que teníamos que volver a las 7 de la mañana de vuelta. Entonces ya con Pablo nos quedábamos en el local y a la mañana abríamos. Y había días que era, ¿qué es viernes? Hoy es viernes de Ford. Bueno, listo. 4 de la mañana, agarrar, despertarse. Nos teníamos que despertar, vamos a la fábrica Ford a entregar folletos. Tiqui, tiqui, tiqui. Todos los operarios que entraban en Ford recibían un folleto nuestro. Listo, ya está, terminamos en Ford, nos vamos a Volkswagen, a la vuelta, listo. Todos los operarios de Volkswagen también recibían los folletos. Bueno, listo, ya está, pasó el último, bueno, nos íbamos al local a esperar los llamados. Ya cuando empezaban a llamar, mirá, quiero 10 docenas, quiero esto, lo otro, y bueno, a preparar todo y a cargar el auto con todos los pedidos. Entonces ahí estábamos aplicando una estrategia de marketing, pero no lo sabíamos. Después hay otras, ¿Esas empanadas son muy distintas a las de hoy? Y en realidad eran empanadas clásicas. En ese momento teníamos gusto de carne, pollo, jamón y queso. Tradicionales. Exacto. Tradicionales. Ahora tenemos gustos que son disruptivos. Las clásicas siguen siendo exactamente iguales. Ahora se sumaron todos estos gustos nuevos. Con la receta original. Eso quería saber. Tal cual, sí. O sea, la empanada de carne de mi gusto es la misma que hacían con Lucy. Que hacen o hacían con Lucy. Exacto. En el primer local. Es más, la de pollo también. Ahí hay una historia que cómo fuimos modificando la receta
y hasta que no teníamos una muy buena empanada de pollo en ese momento. Entonces la de pollo que hoy también está actualmente es la receta original de Lucy. Ok, para que la gente tome dimensión, entonces, ¿cuántos locales de Mi Gusto hay y cuántas personas trabajando son hoy en día? Hoy en día, bueno, son 39 tiendas. Estamos por abrir una acá muy cerquita, a unas cuadras acá en Vicente López. Vamos a ir. Sí. Un concepto diferente. Ahora Concepto le contamos diferente, un poco. sí. Bueno, en la fábrica son 150 colaboradores y después tenemos indirectamente con la línea de los franquiciados deben ser más de 500. Oh, impresionante. Sí. Pero siguiendo por donde iba Valen, o sea, ¿cuál fue ese clic entonces que pasaron de ese local, que iban a Ford, lo llamaban, empezaron a crecer, a de repente se les fue de las manos? O sea, empezaron a crecer mucho, no tenían cómo producir la demanda que iban En realidad teniendo y teníamos, pusieron un centro de producción, pusieron otro local. ¿Cómo fue eso? Claro, o sea, el primer local que iniciamos fue en Don Torcuato, después nos mudamos a otro domicilio, también dentro de Don Torcuato. Ya el segundo local fue en General Pacheco, el tercero en Los Polvorines y el cuarto en San Miguel. Esos locales eran todos propios. Entonces, hasta ahí estábamos con alta demanda, pero bueno, el salto más grande lo hicimos cuando comenzamos a franquiciar. Fue así. Tal cual. Fue un año ahí de quiebre también porque fue en el 2012 que, bueno, Lucy fallece. Entonces, una de las palabras que nos dijo en ese momento, chicos, bueno, traten de disfrutar la vida. No habrá más locales. Disfruten la vida. Y bueno, con eso nosotros dos en un momento dijimos, bueno, no podemos seguir con esta misma estructura. Y le buscamos la vuelta de seguir creciendo, pero franquiciando. Entonces ahí fue donde empezamos a armar un plan de cómo se empieza a hacer una franquicia, cómo empezás desde el día 1 con una franquicia. Digamos, no teníamos ni idea. Y había mucha gente o clientes que venían y decían, quiero abrir Mi Gusto en tal lugar, quiero abrir. Y bueno, había demanda, pero bueno, nosotros no teníamos ni idea en ese momento. Perdón, ¿por qué disfruten la vida si en ese momento les iba muy bien, tenían muchos locales? Ya habían superado un montón de dificultades, incluso económicas. Entiendo que no la disfrutaban porque laburaban todo el día como unos perros. Laburamos todo el día. Imagínate que nosotros no teníamos cumpleaños de 15, no teníamos cumpleaños de 18 ni casamiento. Llegábamos ya para el carnaval carioca, ¿viste? O sea, no teníamos espacio de disfrute. Entonces, a eso se refería ella. Algo se acordó, Algo se acordó. Contá. No, que es real. Y con un olor a humo terrible. La pizzería te bañaba, pero no te salían. Pero capaz, con ese éxito económico, ¿no podías laburar menos? Es decir, bueno, contrato más gente para no estar yo. Es que todavía no habían procesos. Entonces, al no haber procesos, nosotros no podíamos desligarnos de eso. ¿Y cómo manejaban los 4 locales sin procesos? O sea, ¿cómo era la estructura? A los tumbos. A los tumbos de la realidad. No, nos dividíamos. O sea, él estaba en algunos locales, yo estaba en otros, lo estaba ejerciendo yo de repente General Pacheco, él estaba en Don Torcuato. Después teníamos familiares también. Familiares encargados. Exacto, podés ir para allá, esto y lo otro, nos daban una mano enorme. Oye. Porque eso sí, fue real. Ellos estaban también ahí apoyando la causa. ¿Y la calidad la mantenían a medida que iban abriendo esos locales? Siempre porque el foco estuvo ahí. Si hay algo que destaca a mi gusto es que el producto se va superando cada vez más. Entonces la calidad se mantuvo siempre. Y eso fue una gran problemática en el momento que tuvimos que empezar a franquiciar, porque encontrar a un franquiciado que valore la marca como la valorábamos nosotros era difícil. Claro. Entonces, bueno, fueron charlas con Pablo y demás hasta que pudimos hacerlo y hoy en día agradecidos de los franquiciados que tenemos porque realmente la cuidan como lo hacemos nosotros. ¿En qué factores la cuidan? Porque ustedes fabrican, digamos, el producto, después se lo mandan, se lo venden. La cuidan desde la cocción y el cuidado del producto, desde la atención al cliente, te hablo desde el servicio, la cuidan por completo. Y desde ese mensaje de Lucy, digamos, que les dijo, digamos, disfruten la vida, no abran más locales. Bueno, por un lado le hicieron caso porque, digamos, directamente no abrieron los locales, indirectamente hoy tienen más de 50 locales, como que le hicieron caso a medias. No sé. Pero no. Sí, pero no.
O sea, ¿cómo fue digamos, ustedes se fueron profesionalizando también, digamos, se fueron formando, digamos, ¿cómo fueron formándose ustedes a medida que iba creciendo la empresa para poder también dirigirla y estar a la altura de, digamos, todos los quilombos también que genera el hecho de ir creciendo? ¿Se fueron dividiendo roles entre ustedes dos? ¿Costó la ausencia de la vieja? Digamos, ¿qué rol tenía ella? ¿Cómo fue todo ese proceso? Sí. Bueno, el proceso, la realidad que costó un montón. Para nosotros, digamos, si bien somos muy pegados, pero bueno, cada uno lo siente diferente, pero costó un montón y pega diferente. Pero supimos reinventarnos, por decirlo de una manera, y decir, vamos a ver el negocio de esta forma. También en ese momento teníamos 5 tiendas, si bien las manejábamos nosotros, estábamos 24/7, nos dividíamos la compra, la producción, la parte de ventas, hay que estar de noche, fines de semana. Entonces era bastante complejo, pero cuando pensamos en franquiciar era instruirse, empezar a preguntar cómo se hacía una franquicia, qué se necesitaba, qué necesitas de inversión. Calculábamos ya ahí empezar a crecer de una forma, mi gusto da para más, y la verdad que con ella nos llevamos bastante bien, somos recontra unidos, y algo que nos destacamos es que siempre, digamos, es como que somos muy diferentes, pero hacemos la sinergia de trabajo en conjunto, digamos. No somos iguales en absoluto. ¿Cómo hacen para tomar una decisión? Yo también trabajo con mi hermano, no me llevo, estoy en ese proceso de llevarme bien. ¿Cómo hacen ustedes? Y en realidad creo que nuestra mamá a nosotros nos enseñó el ceder. Ella, cuando Pablo trajo esta propuesta, el know-how y implementar lo de los productos, ella cedió. Y si hay algo que nosotros aprendimos a ceder. Si Pablo trae una buena idea y es superadora, bueno, vamos con la idea de Pablo, y si es mi idea, vamos con la mía. Y así nos acompañamos, creo que es lo que nos resultó siempre. ¿Y cómo se dividen los roles hoy entre ustedes? ¿Hay uno que se dedique más a una cosa, otro que se dedique más a otra? Digamos, ¿cómo están divididos? Sí. Bueno, ella está más con los números y... Ella maneja la caja. Ella maneja la caja. Yo estoy más en la parte administrativa, no, y él está en la parte creativa, él está en marketing. Lo que sí compartimos es el área productiva. O sea, la fábrica lo compartimos entre los dos, pero bueno, ahí es donde nos dividimos. ¿Los dos cobran el mismo sueldo también? Sí, exactamente. Exactamente. Eso lo empezamos a hacer después de que se incorporaron personas que nos fueron ayudando a emprolijarnos, porque nosotros no tocábamos la caja. O sea, mirá, la realidad es que comemos empanadas, tomamos algo de acá al local, que esto y lo otro, y vivíamos así, ¿no? Algo que nos ayudó a crecer fue el invertir y reinvertir todo constantemente. Entonces, cuando empezaron a ingresar personas en la empresa que nos ayudaron a organizarnos, ahí es donde empezamos a tener un sueldo cada uno y vivir con eso. Es que eso es un problema, porque los pyme creemos, bueno, ponemos todo en el local, en el negocio, no cobramos sueldo, pero no terminás profesionalizándote y siempre te restringís y quedás para el final. Y eso también a veces te achica. Exactamente, sí, total. ¿Y cómo fue el proceso que dijeron, bueno, nos vamos a abrir una fábrica? Hoy tiene una fábrica tremenda de empanadas. No sé, ¿cuántas empanadas producen hoy por día en la fábrica esa? Hay pasos igual. Sí, hay muchos pasos, sí. O sea, la primera fábrica fue la casa de nuestro papá. Esa fue la primera fábrica, una casa de 2 plantas donde la empezamos a derribar paredes y empezamos a producir ahí. El día que nos fuimos de esa fábrica, los vecinos salieron a la calle a aplaudir y decían, bien, se va. Globo. No, imagínate. Pero sí. Perdón a los vecinos y gracias por aguantarnos. ¿Pero por qué fue tan conflictivo? Y olor a cebolla todos los días. Claro, laburaba claro, 24 horas la fábrica. Claro. Pero, digamos, hoy digamos, ¿cómo podemos dimensionar la fábrica? Nuestra fábrica, la fábrica actual era un prostíbulo. Sí. ¿La fábrica actual de ustedes era un prostíbulo? Era el prostíbulo más grande de San Miguel. Está muy cerca ahí, a camino de Buen Aire. Pero pará. O sea, ustedes fueron a buscar terrenos y dijeron, che, a ver qué hay acá. Averiguaron, esto es un prostíbulo, que lo compro. ¿Cómo? O sea, que, no, ¿cómo estaba llegaron al abandonada, prostíbulo? justo teníamos un Vimos conocido neones común. ahí, viste. Mi gusto.
teníamos un conocido en común que dice, che, mira, hay un galpón que está abandonado. Nosotros... Galpón barra prostíbulo, digamos. No, hasta el momento no lo sabíamos. Ok. Hasta el momento no lo sabíamos, pero nosotros estábamos buscando una planta, por decirte, de 500 metros cuadrados. Y la actual tiene 1500. O sea, era un desafío muy grande. Y dijimos con él, che, pará, ¿qué hacemos? Está floja de papeles, ojo. Pero tiene 1500 metros, no puede llegar a recontra servir. Facilidades, viste, en el momento donde decís, nadie te da un crédito. Veníamos de la oscuridad total. Claro, y entonces era, che, mira, surge esta posibilidad. Está floja de papeles, no es que vamos a escriturar ni nada. Hay chance de que sí en un futuro. Ahora, gracias a Dios, ya está todo en regla. Pero bueno, el municipio también nos dio una mano enorme porque era un predio grandísimo que estaba abandonado hace años, de la década del 90. Y bueno, ahí es donde hoy en día estamos produciendo, que la dimensión de la fábrica es de 1500 metros actual, ¿no? ¿Y cuántas empanadas producen ahí hoy por día, más o menos? Y hoy estamos en 70.000 aprox. 70.000 empanadas por día, Sí, 70.000. más las pizzas. Sí, estamos más de 15 millones al año. Más de 15 millones de empanadas por año. Sí. Una locura. Y ustedes les venden las empanadas a todas las franquicias desde ahí. Solo en nuestras franquicias. Es como si fuese una especie de modelo tipo del de Grido, de helado, pero de empanadas y pizza. Claro, sí. Ahora igual tenemos varios proyectos grandes que, bueno, la expansión de esta planta, digamos, ya estamos en construcción compramos lotes ahí al lado de donde estamos, fuimos expandiendo casi toda la manzana, entonces vamos a pasar de 1.500 a 9.000. Tremendo. Entonces, bueno, esa es la idea de expansión que tenemos también para el futuro. Y empezar a abrir más locales, pues Abrir más locales, otros modelos de producción. negocios, claro. Estábamos medio trabados. Nosotros la pandemia fue como, viste, a muchos no le fue muy bien, pero bueno, nosotros, gracias a Dios, nos fue muy bien en la pandemia, fue el boom de todo prácticamente. Estábamos muy preparados para la pandemia, eso es lo que nos sucedió. Me acuerdo en TikTok, en Instagram, en un momento vos abrías y había gente probando empanadas de mi gusto. O sea, lo único que veías era gente probando empanadas de mi gusto. Era una locura. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, digamos, fue sin querer, fue queriendo, fue casualidad? Vos que sos el responsable del marketing. Fuimos responsables. ¿Cómo se dio ese boom? Fue una locura. Es una locura todavía al día de hoy. Y sí, el boom al principio es porque empezamos a hacer cosas diferentes. Salir de las empanadas tradicionales y decir, la pandemia nos puso a pensar. Si bien vos ves las empanadas esas que están ahí sobre tu mesa, es el tamaño real, así arrancó con ese mismo tamaño, digamos. Siempre nos diferenció tener una empanada abundante más grande de lo tradicional. Pero lo que vos veías TikTok y fue en su principio la gente se quedaba como maravillada, primero y principal porque no nos conocía, y nosotros tenemos algo que trabajamos muy adentro, es la experiencia del cliente. Entonces te darás cuenta cómo están presentadas, todo tiene un porqué, están individuales, por qué trae la servilleta en tal lugar, la salsita en tal lugar, por qué diseñamos la caja. A ver si ahí se ve, sin que se me caiga todo. Más o menos, ¿no? Bueno, claro, el porqué era porque las empanadas se rompían, digamos. Nosotros tenemos un negocio de delivery. Es el 90% es de delivery, entonces todo era los ojos a cómo le llegaban los productos a las personas, a los clientes. Entonces veíamos que nuestras empanadas se empezaban a romper, a chocar entre sí, entonces empezamos a armar separadores dentro de las empanadas. Dijimos, bueno, esto no se puede estropear. Empezamos a estar más en el detalle y eso creo que fue lo que nos empezó a diferenciar y alejarnos de las propuestas que había en el mercado. Y el trabajo ese con microinfluencers, digamos, que salían con videitos, digamos, probando las empanadas, poniéndole las salsas. ¿Eso fue todo orgánico, digamos, se dio natural? ¿O fue un trabajo buscado por ustedes? Eso es lo que a mí todavía no, como que no, pues era una locura. En ese momento los microinfluencers querían hacer muchísimo contenido y nos decían, bueno,
queremos las empanadas y le damos a cambio un contenido. Bueno, nosotros vimos ahí que era el momento y dijimos, sí, aceptamos, vamos por ahí, vamos por ahí. Entonces de repente vos veías mucha gente que no tenía ni siquiera seguidores comiendo empanadas, ¿sí? Y fanáticos de la marca. Entonces, igual algo que hacemos nosotros antes de un lanzamiento es convocar a nosotros le decimos fanáticos de la marca para que empiecen a testear el producto, que nos den su devolución. Hacemos tipo... O sea, ¿tiene un club de fanáticos? Sí. ¿Y cómo es, digamos? Acá levantaron la mano. Mi gusto lovers se llaman. ¿Cómo? Mi gusto lovers. Mi gusto Lovers. Sí. ¿Y cómo te inscribís a Mi Gusto Lovers y qué beneficios tienen, digamos? ¿Cómo llega? ¿Tienen descuentos? ¿Cómo manejan la comunidad? Sí, ellos tienen descuento, pero bueno, ¿cómo llegó esta comunidad? Es porque, che, mira, me gusta el producto, me gusta esto, lo otro, me gustaría subir contenido, y salió la comunidad. Pero igualmente, volviendo al momento que vos veías que el producto, todos los TikTokers y demás, fue en el 2020, en plena pandemia, cuando salimos con el gusto nuevo, que era la empanada de hamburguesa, la burger. Ese fue el boom. Exactamente. ¿Quién tuvo la idea de la empanada de la hamburguesa? ¿Cómo surgió? Estábamos cada uno en su casa, encerrados. 2 días duramos encerrados. Dijimos, che, Pablo, no podemos seguir encerrados. Tenemos la responsabilidad de toda la gente. Están todos los colaboradores esperando de ver qué hacemos nosotros. Entonces, vamos a tener que accionar. Y él me dice, sí, es verdad, yo tampoco me quiero quedar encerrado, así que vamos a laburar. Ahí llamamos a nuestra líder de marketing y nos fuimos a la fábrica. Nos fuimos a Bellavista y empezamos a cranear con una mesa como esta. Empezamos, che, ¿qué hacemos? Y vamos a sabores nuevos, gustos nuevos de empanadas, que esto y lo otro. Y empezamos a probar, ¿no? Tal cual. ¿Y cuánto dura ese proceso entonces? Ya dijeron, bueno, es de hamburguesa. Exactamente. ¿Cómo sigue? ¿Y cuánto tiempo dura? Fue muy rápido porque ya la veníamos testeando, nosotros ya la teníamos en mente, pero bueno, la pandemia la aceleró. Había que accionar, ejecutar ya. La pandemia nos dio el tiempo para pensar, la verdad que te desconectás de todo porque fue la primera vez que nos pasó que había que cerrar la fábrica y nada produciendo ni de seguridad prácticamente. Entonces, ahí nos dio tiempo para pensar en los momentos que otra vez una crisis. Claro. Y bueno, nació, arrancamos con el equipo, había que sacarla, el equipo de cocina, entonces a sacar con la receta, a probar. Jessica, probamos, no, que de acá, que le falta esto, que la carne seca, que es más jugosa, que no va el corte bueno, hay que meterle ojo de bife, no, que íbamos metiéndole de todo tipo hasta dar con la receta y bueno, que los quesos, que no iba el queso, la proporción. Entonces, decir, vos te tenías que comprar una hamburguesa dentro de la empanada. Ese era nuestro desafío. Y una cosa es hacer un buen producto, pero después lo tenés que comunicar bien para que ese producto tenga éxito. ¿Cuál fue la clave en la comunicación para que todo el mundo quiera probar la empanada hamburguesa? ¿Cómo llegaron, digamos? Tan así fue, che. Para mí sí. Igual obviamente están acá, lo estoy elogiando un poco de más también. Pero claro, entonces elogiando. ¿Ustedes le compran a Oli o qué onda? Yo nunca la probé, en verdad. No, mentira. Acá la tenés, mirá, en exclusiva. Probala, Valen, dale. Yo no, pero me encanta. Ya me comí 2 pizzas recién, así que... Bueno, se comieron las pizzas. No daba más. Pizzas, ¿sí? ¿Pero que estas no tienen gluten? ¿Cómo es? Estamos sacando esas pizzas ¿Querés mostrar nuevas. ahí? Sí, ya. ¿Se ve ahí, Tom? ¿Se ve ahí? Perfecto. Esta es una línea pizza. Son pizzas sin gluten, ¿sí? Con una masa gruesa, esponjosa, algo que no hay en el mercado. Y estamos lanzando con 3 tiendas en Capital Federal. Bueno, prácticamente vos preguntabas cómo era la división de tareas, la parte donde le encanta armar los locales y esas ideas locas que viene Jessica es la que le pone foco. Armamos cápsulas en esas 3 tiendas. Entonces,
para que no haya contaminaciones cruzadas de producto ni volátil. Entonces son cápsulas totalmente herméticas donde sacamos todas las pizzas sin TAC. Claro, porque en realidad nosotros siempre lo tuvimos en mente a sacar algún producto sin TAC, pero teníamos miedo a no hacerlo bien. Entonces, cuando vimos esto de las cápsulas y demás, dijimos, creo que este espacio sería el apropiado como para poder cuidar el producto y que el que venga a comprar un producto sin TAC se vaya tranquilo de que no va a estar contaminado. Entonces, ahora el lanzamiento va a ser en mayo, en estas 3 tiendas, y la idea es que se expanda en todos nuestros locales. ¿Cómo está conformado hoy el equipo, digamos, entre la fábrica, franquicias, digamos? Hoy está más profesionalizado, ya son casi 500 personas entre directos e indirectos. ¿Qué rol cumplen ustedes? Y, digamos, ¿tienen un equipo gerencial? ¿Cómo lo van manejando? Sí, lo tenemos. Tenemos muchas mujeres poderosas que están ahí al mando ayudándonos. Tenemos equipo de recursos humanos, equipo de departamento de marketing. Cada departamento está compuesto por más de 5 o 6 personas. Tenemos el departamento de administración, departamento de calidad, o sea, tenemos todo ya bastante armado. Igualmente estamos en una etapa donde nosotros también nos estamos profesionalizando porque el saber es poder. Entonces llega un momento donde vos estás con tu conocimiento y llegás hasta acá y necesitas aprender nuevas cosas, irte a lo teórico, que era lo que a nosotros nos faltaba. A nosotros nos enseñó la calle y decir, mira, todo esto lo sabemos hacer. Ahora, la parte teórica no la teníamos. Tal cual. Y hoy estamos en esa instancia que nos estamos instruyendo. ¿Qué están haciendo para formarse? Estamos haciendo un curso en IAE que se llama DPM, que es para Dirección de Pequeñas y Medianas Empresas. Es un poco de todo, es un popurrí. Jess, a mí me gusta ir más por lo emocional. Me río porque ahí Oli se escribió una pregunta, está buena, es divertida. Pero bueno, ustedes, partiendo de que al principio tuvieron necesidades económicas y fue difícil, quiero saber qué significa hoy el dinero para ustedes, qué rol tiene. Capaz si naciste, digamos, con dinero, uno tiende a ser más derrochador. ¿Qué onda ustedes con eso? ¿Qué aprendieron? ¿Qué les enseñó? Por mí, Sí. Para mí el dinero es secundario. Obviamente que te da las posibilidades de acceder te hablo en la planta, a maquinarias y demás, pero a mí como Jessica personalmente es secundario. O sea, no es que disfrutan ahora la vida, como decía mamá, gracias al dinero. Obviamente lo disfrutás, pero no es que de repente lo despilfarrás o lo que sea, ¿no? Sí, totalmente. Somos bastante conservadores con la empresa y en la vida privada también. La verdad que, bueno, pudimos hoy, gracias a mi vieja, que nos dio el empujón, ¿sí? Estamos bien, pero bueno, no se deja de educar incluso a nuestros hijos de cómo se... ¿Cuál es el valor realmente de las cosas? Eso es lo que le tratamos de educar. ¿Cuál es el dinero? Si bien es un medio y al principio uno está en un emprendimiento donde querés ser algo, querés llegar a algo, querés lograr tener una casa o un auto, pero respondiéndote tu pregunta hoy con el diario del lunes, sí, obviamente que el valor está realmente hoy en, por lo menos para mí, es tener el tiempo, ¿no? El tiempo para poder dedicarle a mi familia y criar a mis hijos. Eso es lo que me ayudó el dinero. Yo le quería preguntar, ¿qué fue lo más loco que les pasó? Tipo, que, no sé, mirá dónde llegamos, tipo, mirá quién probó mis empanadas, o sea, algo que digan, no puedo creer de dónde, digamos, cómo arrancamos y mirá lo que está pasando ahora. Y sí, desde famosos, políticos. ¿Milei? Milei, Las Vegas. no lo sé. No lo sé. No, nos pasó algo bastante heavy en un momento con un político. No sé si quiere que se los cuente. Sí. ¿Qué pasó? A Valen igual no le gustan los chismes, pero no importa, no escucho. Nosotros estábamos en Las Vegas, fuimos a una feria que había ahí. Y bueno, estábamos durmiendo, o sea, Las Vegas 3 horas menos que acá.
4 de la mañana, suena el teléfono y digo, 4 de la mañana, y viste, me despierto. Hola Jessica, escúchame, pasó algo grave. Pará, según la escala de Richter, decime qué tan grave. Un 8. Uy, le digo, heavy, ¿qué pasó? No, me está contactando el abogado de un vicepresidenta, y dice que va a iniciar acciones legales. ¿Por qué? Le digo, contame qué. Porque nosotros, amenazamos de muerte a un vicepresidente. Cristina. Che, no, pero no. No, pero Seguridad pará. informática era. Ahí lo despierto a Pablo y le digo, che, Pablo, escuchame, mirá, está pasando esto. Estás diciendo que nosotros amenazamos a un vicepresidente de muerte, pará. Si hay un quilombo que no te esperabas, era este. No, para Se incendió nada, la para cocina. nada. No, olvidate. Se quemó la carne, pero... ¿Viste? Entonces ahí ya listo, llamamos a gente de la planta, también a la licenciada de marketing, llamamos a todos y dijimos, che, pará, tenemos que resolver esto. ¿Qué pasó? No, resulta que fue a comprar un local, se retiró del local y después ven un tuit de un colaborador del local que dice, che, mirá, vino a comprar tal persona, que esto y lo otro. Y bueno, ahí empezaron a haber un montón de comentarios que bueno, llevaban a eso. Entonces ya hablamos con la referente de marketing y dijimos, mirá, la realidad es que nosotros no avalamos este comportamiento y nada, vamos a pedir las disculpas que correspondan. Y bueno, por suerte este político pudo entenderlo y bueno, muchas gracias, pido disculpas de vuelta por las dudas. Quedó todo bien. Muy bien. Quedó todo bien. Y ese fue un día, digamos, difícil, pero ¿cuál fue el día más lindo y el que le contarían a su mamá, digamos? Es decir, mirá la que te qué perdiste. pregunta. Creo que la apertura de la fábrica. Hay momentos que son muy lindos cuando los chicos en la fábrica nos dedican palabras y por ahí agradecen pequeñas cosas, ¿no? Desde el corazón y tienen esos recuerdos de cuando iniciamos en un 2x2, a hoy tener un espacio donde poder almorzar o distraerse y demás. Creo que son esos momentos donde vos decís, wow, qué lindo hubiese sido que puedas escuchar las palabras de este colaborador, ¿no? La verdad que sí. Sí, son momentos que te hubiera gustado que vivir la experiencia, ¿no? Pero nada, nos sentimos muy acompañados, así que y muy bendecidos por nuestra madre. ¿Tienen muy buena relación con la gente que trabaja con ustedes? Sí, súper. El clima laboral, digamos, es que estamos ahí muy todos bueno. los días. Estamos ahí, hay veces que por ahí, por el trabajo, capaz que no puedes bajar a planta, pero ellos saben que están. O sea, si surge algo que tienen que preguntar, suben y hablan con nosotros directamente. Uh-huh. Eso se mantiene siempre. Es algo que por ahí distintos problemas personales que nos hacen ausentarnos y demás. Pero solemos estar siempre. Y antes contaron que estuvieron en Las Vegas, en una feria. Les quería consultar respecto a eso. O sea, ¿a qué fueron a Las Vegas? Digamos que es una feria de alimentos. No me vas a sacar el año, ¿eh? Claro, no me vas a sacar el año en que fuimos a la feria. No, olvidad. No era la intención. Dale, bueno, en esa feria en el 2012. No, en serio. O sea, hoy, digamos, ¿por qué van a una feria? ¿Qué buscan en una feria? ¿Cómo surgió el hecho de ir a una primer feria? Y si lo recomendás también, digamos, ¿es algo que sirve y se aprende? ¿Y qué buscan cuando van? Y mirá, yo creo que si nosotros llaman a mi gusto es innovación. Entonces, nosotros estamos atrás de todas las ferias. Y un poco cuando dijiste, che, el dinero, ¿cómo lo ven? Y creo que es el tiempo que te da para poder viajar y poder estar refrescando ideas, traer, no sé, desde esta feria puntualmente era de packaging. Y nosotros ya teníamos este packaging y todo, pero estábamos viendo qué se podía hacer de nuevo, ¿no? O sea, igualmente no trajimos ideas, pero bueno, era traerlo acá a nuestros proveedores actuales y ver qué podían desarrollar. ¿Te lo vendo el Marito? Puede llegar a ser, no sé, no sabemos. Pero sí, les recomendamos viajar. Viste que ahora están viajando muchos a China con el tema de innovación, traer no, productos. Empanadas de sushi, por favor. Eso es Japón, vale. Eso es Japón. Dormí ahí. Che, y si alguien se quiere abrir una franquicia, ¿cómo es el proceso, digamos? ¿Qué tiene que hacer?
¿Cuánto demora? ¿Es un buen negocio? Me imagino que sí, si me dicen que no. Pero, ¿Cuánto sale? ¿cómo es? ¿Cuánto vale? Bueno, el proceso primero es conocernos, ¿no? ¿A ustedes? Sí, normalmente nosotros hacemos las entrevistas con los futuros franquiciados. Porque, bueno, tienen que tener también la misma, como decir, los mismos principios que nosotros, digamos, el porqué. No solamente negocio, porque nosotros lo cuidamos a esto, nuestro hijo. Entonces, hoy con el modelo de franquicia estamos ya empezando a entrevistar gente para toda la parte de expansión del 2026. Para este año solamente vamos a abrir 2 o 3 tiendas ya pactadas, pero el fuerte crecimiento viene para 2026 con el plan hasta el 2030 de crecimiento. Los procesos son fáciles, el negocio está bueno, el recupero está entre 18 y 24 meses, Muy rápido. es rápido, Pero para tener una idea, la inversión más o menos de... 200 lucas, aprox, Mirá. te vas a gastar. Teniendo un metraje de entre 90 y 130 metros cuadrados, 140, aprox. Pero bueno, también depende mucho cómo se toma el local, hay algunas variantes, pero bueno, estás ahí. Yo les iba a preguntar qué sueño les queda, qué sueño tienen. Hablaste de futuro, dijiste 2030. Bueno, ¿qué esperan ¿Personal o con la empresa? con la empresa? Ah, bien. Con la empresa, bueno, tenemos bastantes cosas por hacer. Nosotros habíamos parado un poquito la venta de franquicias porque teníamos que crecer en estructura. Vos nos habías preguntado cómo era y la verdad que, bueno, había que armar la estructura, tener una estructura sólida. Lo mismo, asimismo, digamos, cada franquiciado, nosotros es nuestro cliente interno, entonces tiene que estar súper conforme con el producto, la atención, el trato, para que pueda dar lo mejor en su local. Así que tenemos para 2026 proyectado 6 tiendas, 27 una tienda por mes y ya el 29 y 30 serían 2 tiendas por mes. 2 tiendas por mes para Sí. el 2030. Sí, sí. Impresionante. Estamos armando una planta que va a exportar, ¿no? Va a exportar a Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil. Tremendo. O sea, van a abrir van a abrir tiendas en Chile, Uruguay, Sí. Paraguay y Brasil. Sí. ¿Ya tienen a los franquiciados Y ahí está hablados? todo dentro del planning. Así que esperemos que sí. Espectacular. Tremendo, tremendo. Yo les quería preguntar, hablamos de momentos lindos, les quería preguntar también qué desafío han tenido en estos años desde que ya, digamos, crecieron y son lo que son. ¿Algún desafío o algún momento duro que se les venga a la cabeza que hayan tenido que atravesar y cómo lo superaron o cómo lo trabajaron? Si tienen... Y primero y principal, la pérdida de nuestra mamá. Creo que ese fue uno de los momentos más duros que tuvimos. Después lo otro ya viene todo por debajo. Después, bueno, no sé el momento que nacieron nuestros hijos, pero momento duro creo que fue ese el más duro que vivimos. Sí, y también uno a veces cuando tiene una pérdida decís, bueno, nos nos pusimos el trabajo al hombro, había que seguir con la fábrica, la gente, las personas, los proveedores, los locales y no pudimos hacer duelo, había que seguir, eso fue un momento muy duro. Otro momento que a mí también me dejó marcado fue la pandemia. La pandemia fue un momento duro, si bien estábamos preparados bien, pero esa incertidumbre de que había que cerrar sí o sí la fábrica, los locales, para mí fue un momento de quiebre donde decís esto o te mata o te levanta. Con Jessica dijimos, mira, o nos quedamos llorando o empezamos a vender pañuelos. Es simple, no, hay que darle de comer a todas las personas y listo. Ahí empezamos a crañar y creo que esos por lo menos son los momentos más duros que he vivido.
¿Vale? ¿Tenés la última? Yo tengo mi última. Yo les quería, o sea, ¿qué le dirían a alguien que está arrancando así de abajo, como arrancaron ustedes, que está laburando en una estación de servicio o en donde sea, y tiene el sueño de convertirse algún día en el dueño no de mi gusto, porque ya son ustedes, pero Que sí, ¿qué que recomendación le das? Mirá, primero que sí, que se puede lograr. Como recomendación creo que soñar es gratis, así que uno tiene que soñar, pero bueno, después acompañado de soñar va a ejecutar, va todo un camino donde el propósito tiene que ser claro y el objetivo claro es lo que uno quiere alcanzar, más allá de decir, no importa dónde estés, sino dónde quieras llegar. ¿Vale? ¿Preguntas de la comunidad? Pregunta de la comunidad. ¿Cómo han logrado mantener el sabor casero a medida que se expanden a través de franquicias? ¿Cómo lograron a medida del crecimiento? Muy buena pregunta de la comunidad. O sea, 50 locales, tienen empezado a abrir en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Chile. ¿Cómo mantienen el sabor de la empanada original habiendo ya crecido tanto? ¿Cómo lo Un gran desafío. supervisan? Es el gran desafío de todos. Es el gran desafío de todos. Pero nosotros estamos detrás de cada proceso y cada innovación que hacemos. Entonces, trabajamos muy en conjunto, donde la regla número 1 es decir, el producto no se negocia. Esa es la clave. Y si por ahí hay que detener el avance porque el producto no está llegando a ser lo que queremos, se detiene y hasta que se mejora, después volvemos a retomar. Pero principalmente es el producto. Jessy, Oli preguntó un consejo para terceros. Yo te quiero preguntar un consejo para vos misma hace 10 años atrás. ¿Qué te hubieses dicho? Y, wow, bastante profunda la pregunta. Me hubiese dicho tomar un poco más con soda, porque por ahí yo voy muy al hueso, que ahí es donde tenemos las diferencias con Pablo, que por ahí tomo muy a pecho determinadas situaciones y decir, che, pará, o sea, esto va a pasar. O sea, sí, listo, hay que laburarlo, lo laburaremos, pero tomarlo un poco más con soda, porque si no, después te puedes llegar a enfermar. Son muy capos. ¿Una más? No sé si quieren contar algo que no hayan contado. Que nos haya pasado. Yo, bueno, quería contar algo de los proveedores porque también ellos fueron gran ayuda en su momento. Hace poquito habíamos hecho un evento por el Día de Cáncer de Mama y los proveedores ahí se pusieron la 10 para decir, che, mira, vamos a hacer empanadas rosas. Y acompañamos a todo el evento con empanadas rosas y bueno, eso quiero agradecerlo, quiero destacarlo. Bueno, siempre los Sí, proveedores es algo- tienen que acompañar. Sí, es algo que trabajamos con los proveedores. Digamos, nosotros decimos en mi gustar a las personas. Queremos en mi gustar al proveedor, a los colaboradores internos, al gerente, al franquiciado, al cliente. En mi gustar a las personas. ¿Qué es en mi gustar a una persona? ¿Qué es en mi gustar a una persona? Mira, nuestro propósito de por qué se creó Mi Gusto es lograr que a través de la empresa cada persona que ingresa a trabajar salga una mejor persona. Ese es como parte de nuestro propósito. Y ahí se crea todo, ¿no? Crea el ambiente, crea el clima, crea el trato con los proveedores, digamos, de ahí, ese es el núcleo. Hermoso. Me gustó enterarme que veían el programa también. Así que Sí, ojalá sí. también los miren a ustedes. Estoy convencidísimo que la gente se va a inspirar un montón en la historia de ustedes. Sabes Así que que- cuando vimos uno de los primeros programas y yo le decía a Pablo, che, algún día nos van a llamar para poder ir a contar nuestra historia. Le digo, va a ser hermoso ese momento. Y bueno, gracias a ustedes porque realmente lo estamos súper disfrutando. Y sí, hay algo que decir es, che, imagínatelo, visualizalo, que si le pones toda la actitud positiva, va a suceder. Hay que tener fe, va a suceder. Último compromiso. Hacemos turismo industrial nosotros. Así que si nos abren las puertas para ir, Con la Invitado. comunidad de la Con la fábrica. comunidad vamos. No tenemos la vamos. llave acá, pero se las pasamos. Está para ir. Sí, totalmente invitados. Bueno, chicos, gracias de corazón que vinieron. Son unos cracks. Gracias. Gran aplauso. Gracias a ustedes, Gracias. chicos.